En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos solemnizando la fiesta de San Pío X, patrono de la fraternidad San Pío X, y vamos a considerar estas tres reproches que nuestro Señor le hace a San Pedro, al primer jefe de los apóstoles, en la cual nuestro Señor dijo: en ti, tú eres la piedra en la cual yo voy a fundar mi iglesia, ¿verdad? Era un grande cargo que Dios le había confiado a San Pedro, pero vemos en la historia de la pasión de nuestro Señor cómo San Pedro lo negó 3 veces a nuestro Señor, y la pena que esto debió causar a nuestro Señor de ver que San Pedro lo había negado 3 veces. Pero a diferencia de Judas, San Pedro se arrepintió y obtuvo el perdón de nuestro Señor, y Judas, en lugar de arrepentirse y de pedir perdón a nuestro Señor, que nuestro Señor lo hubiera perdonado, él se desesperó y se colgó, o sea que él se perdió por su falta de confianza. Entonces nuestro Señor muy discretamente le dice a Pedro, le pregunta si me amas, y San Pedro le dice que sí lo ama, y nuestro Señor le hace 3 veces la misma pregunta, porque 3 veces San Pedro lo negó, y nuestro Señor quiere una reparación de ese acto, ese gran pecado de San Pedro, pero lo hace, Él quiere que haga 3 actos de reparación por amor, porque le pregunta si lo ama. San Pedro no hace tal vez en ese momento la relación con sus 3 negaciones, y a la tercera vez que nuestro Señor le pregunta, él se pone triste, se inquieta y dice: ¿por qué nuestro Señor me pregunta una tercera vez si lo amo? Y San Pedro, ya casi llorando, le dice a nuestro Señor: tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Y nuestro Señor, como prueba de amor, le pide: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Esa es la prueba de amor que nuestro Señor le pide a San Pedro, primer papa. Y hay un pasaje de la Escritura que nos dice que la caridad cubre una cantidad de pecados. Nosotros podemos reparar nuestros pecados haciendo penitencia, si tenemos pecados en nuestra vida pasada que queremos expiar. Ciertamente la Iglesia nos pide que hagamos penitencia, que hagamos reparación. Podemos hacer actos de penitencia, podemos hacer actos de buenas obras para reparar estos pecados, hacer una misa también por nosotros mismos, ¿por qué no? Por nuestros pecados pasados, por todo aquello que Dios nos pueda todavía reprochar, ¿verdad? Porque aunque estén perdonados, tal vez no hemos hecho suficiente penitencia que nos libere de las penas del purgatorio. Entonces debemos hacer buenos actos, hay buenas obras, y también podemos hacer actos de amor, ¿verdad? Como decía nuestro Señor también de la Magdalena, Dios le perdona mucho porque amó mucho. Entonces los actos de amor también es un acto de reparación muy importante. Entonces, ¿qué tal? Que a veces tiene mucha eficacia estos actos de amor. No basta que hagamos un poquito más de oración, que hagamos alguna cosita mediocre. No, tratemos de amar mucho más a Dios, tanto más lo hemos ofendido, tratemos de amarlo más y reparar con nuestra afección a nuestro Señor, dándole pruebas no solo de palabra o decir Dios mío te amo, pero no se ven las obras, no se ven los actos. Por eso nuestro Señor le dice: ¿me amas? Y le dice: apacienta mis corderos. Por decirlo, ¿quieres probarme que tu amor es real? Ocúpate de las almas que yo te voy a confiar. Ahí tu amor será consumado. No basta decir Dios mío te amo,
quiero que tu amor sea consumado. Para que un amor sea perfecto, tiene que estar comprobado por los actos o nuestras obras buenas. No basta decir, Dios mío, yo creo en ti, yo te amo, y aunque sea sincero, pero en la vida concreta, en los actos, ese amor se comprueba y además se perfecciona, o sea, es decir, se hace perfecto. Y ciertamente, cuando nosotros decimos que creemos en Dios, está bien, pero cuando tenemos pruebas, dificultades, persecuciones, ahí se ve si realmente amamos a Dios. Y ese amor se hace más puro, más íntegro, más real, porque está pasado por el fuego de la prueba, el fuego de las dificultades de nuestra vida, ¿verdad? Y hay personas que no perseveran en el amor porque no quieren llevar ese amor a sus últimas consecuencias. Y ciertamente San Pedro dio pruebas de ese amor en su vida, y él lloró toda su vida, sus 3 negaciones. Se dice que al final de su vida tenía 2 canales en sus ojos de tantas lágrimas que había tenido por esas 3 negaciones que había hecho de nuestro Señor. Y finalmente San Pedro perseveró hasta el final y fue crucificado. También murió crucificado y no negó a nuestro Señor hasta su muerte. Entonces, el ejemplo de San Pedro, de ser un gran santo, de ser un gran amante de Dios, pero también de ser un gran penitente, ¿verdad? Que reparó sus pecados, porque Dios nos ha dado la oportunidad. Todos somos pecadores, todos tenemos debilidades. No pensemos solo en los pecados que hayamos hecho, en los pecados que podríamos haber hecho y que Dios no los perdonó porque no nos dejó caer. Y que lo normal es que seamos pecadores porque todos somos de naturaleza malvada, nacimos con el pecado original, tenemos la inclinación al mal. Y tal vez no hemos caído porque Dios interpuso su mano y de alguna manera nos protegió. Entonces hay que darle gracias a Dios que no nos dejó caer más bajo, que no nos dejó hacer cosas más graves, y en ese sentido podemos ser reconocidos y darle muestras a Dios de nuestro amor. Entonces, ahí también en estas 3 peticiones de nuestro Señor a San Pedro se ve cuál es lo que Dios espera de un Papa: orientar a los fieles, orientarlos y apacentarlos. No basta de decir, darles las buenas indicaciones, ¿verdad?, cómo hacer las cosas, sino mantenerlos en la paz. Esa paz en el amor de Dios, en la fe de Dios, en la doctrina de Dios, es muy importante, porque muchas almas pierden la fe o hacen pecados mortales porque se desesperan, porque tienen alguna prueba, porque tienen alguna dificultad y se desesperan. Entonces, el oficio del pastor no es solo de darle al alimento a las ovejas, no es solo de llevarlas a los pastos verdes a que coman su alimento, sino a apacentarlas, es decir, tenerlas en la paz, ¿verdad? Porque esa paz también es necesaria para todos nosotros. Cuando perdemos la paz, perdemos la cabeza, ¿verdad? Muchas veces, cuando uno pierde la paz, la serenidad, la confianza en Dios, también puede cometer errores. Por eso es necesario que permanezcamos siempre cerca de Dios, que nuestro pastor, y que nos apacienta si rezamos, y rezamos bien, y tenemos una vida de oración. En la vida de oración se mantiene la serenidad del alma, se fortalece el alma, se fortifica el alma. Entonces tengamos vida de oración para que Dios pueda apacentarnos. Pero curiosamente, cuando un pastor, como nuestro Señor también nos habla de los mercenarios, ¿verdad?, los malos pastores, que hacen justamente lo contrario, es decir, no apacientan las ovejas, sino que las agitan, las desorientan y les quitan esa paz, porque las agitan con algo que puede inquietarlas,
¿verdad? Entonces, esos malos pastores pueden hacer un daño enorme, y ese daño que nosotros vemos hoy en la iglesia es porque no se apacientan las ovejas como debería ser, porque la primera elemento que es necesario para apacentar las ovejas es darles un buen alimento. Y en la iglesia el buen alimento de las almas es la fe. Si no se da ese buen alimento, se está perturbando a las ovejas, se las está debilitando, se las está desorientando. Y nosotros vemos que con esa nueva moda que trajo el Concilio Vaticano II, se está desorientando a las almas. Tenemos demasiadas pruebas de los efectos desastrosos que ha tenido el Concilio Vaticano en la iglesia. ¿Cuántas almas se han alejado de la iglesia? ¿Cuántas almas han perdido la fe? ¿Cuántas almas se han debilitado en su fe, en su fervor, en su amor, por todo lo que han visto desde que comenzó este concilio, con todas sus consecuencias que cada día toman una dimensión más grave? Pero todas ya estaban en germen en el Concilio Vaticano II. Nosotros nomás vemos como una semillita dio una planta y una planta sigue creciendo. Bueno, pues eso, lo que hoy vemos, lo que vemos hoy de la crisis tan grave, tan desastrosa de la iglesia, es simplemente el desenvolvimiento natural de lo que se plantó en el Concilio Vaticano II. Y estas declaraciones o gestos o hechos del Papa que inquietan a mucha gente, que desorientan a muchas almas, que dicen: ¿por qué el Papa dijo esto? ¿Por qué habló bien? ¿Defiende a los homosexuales? ¿Por qué habla bien de los que están, defiende a aquellos que viven en estado de concubinato, y decir que, sí, pues ya está bien que puedan comulgar, cuando eso fue la práctica de la iglesia, fue siempre lo opuesto? O como dice San Pablo: el que come y bebe la Eucaristía en pecado mortal, come y bebe su propia condenación. Entonces ya el Papa está diciendo otra cosa. ¿Quién tiene razón? ¿La Escritura Sagrada o el Papa? El Papa es el vicario de Cristo, pero no es Cristo. Así que el Papa ciertamente puede hacer leyes, pero no puede hacer leyes contrarias a las leyes de Jesús, porque Jesús está arriba del Papa. Entonces el Papa no tiene más autoridad que Jesucristo. Por eso mismo no tiene el más poder y no puede cambiar lo que Jesucristo decidió, lo que Jesucristo dijo, lo que Jesucristo ordenó, ¿verdad? O lo que está en la Escritura Sagrada, que es la palabra de Dios, no se puede tocar, no se puede cambiar. Entonces ciertamente la iglesia, en sus ministros, en sus pastores, tiene una autoridad de legislar, de hacer leyes, de cambiar leyes. Sí puede hacerlo, pero no puede cambiar las leyes divinas. Las leyes humanas están abajo de las leyes divinas, así que dentro de todo, aunque el Papa pueda hacer leyes, no puede modificar las leyes divinas. Siempre debe seguirlas. Y él puede cambiar en un plan más secundario ciertas cosas, claro que sí, pero nunca puede contrariar las leyes divinas. Nuestro Señor dijo: lo que Dios se lo unió, el hombre no lo separe. Es una ley divina, nadie lo puede cambiar, porque un Papa permitió que todo un país, como fue la Inglaterra, se alejara de la iglesia, porque él no quiso autorizar a este rey, Enrique VIII, que quería que lo divorciara prácticamente. Entonces el Papa le dijo: no, yo no puedo divorciarte porque es una ley divina. Si tú estás bien casado, yo no te puedo divorciar. No se puede disolver la ley, el sacramento, porque Jesús dijo: lo que Dios unió, el hombre no lo separa. Entonces la ley de Dios está por arriba de la ley del Papa. Entonces ese Papa dijo: pues no puedo hacer nada. Este rey está obstinado, y aunque quiera que todo un país se haga protestante, pues yo
no puedo ir contra la palabra de Jesús, no puedo ir, no tengo la autoridad, no tengo la potestad de hacer eso, y por eso pasó todo ese hecho. Así que un papa ya nos mostró que la ley de Jesús no se toca, no se contradice, ni el papa lo puede hacer, y el papa es el servidor de Jesucristo, no es Jesucristo. Entonces, hoy, en nuestra época de relativismo, todo parece fácil. Sí, vamos a cambiar esto, vamos a retocar esto. Una señora me decía recientemente que en el catecismo que dan a sus niños en el catecismo moderno, dice que ya le cambiaron los 10 mandamientos, que ya quitaron mandamientos, ya los modificaron, ya no son 10 mandamientos. ¿Cómo se atreven a tocar eso? Entonces, si comenzamos así, pronto ya no va a quedar nada de la religión católica. ¿A dónde vamos? ¿Qué va a quedar de nuestra fe? Ya no va a ser la misma religión en la cual nosotros fuimos bautizados, y ya va a ser otra religión, otra cosa, porque si se quita esto y se quita aquello y se añade esto y finalmente ya no es la misma cosa. Para allá vamos. Pero lo que sí es inquietante es ver cómo públicamente un papa contradice a nuestro Señor, y que nadie en la iglesia se levanta de una manera eficaz a decir, no podemos aceptar esto. Sobre todo los grandes pastores, ¿verdad? Los obispos o los cardenales. Entonces, por una falsa prudencia se calla y se calla y se continúa a callar, hasta que este error se va a enracinar y va a ser aceptado por la iglesia, no por la iglesia, sino por los hombres de la iglesia, por los cristianos tibios, cobardes, y que poco a poco están perdiendo la fe, así como hizo Lutero en Alemania, que pues era un pueblo católico, pero les fue cambiando la fe gradualmente, les cambiaba esto y después esto, y poco a poquito ese pueblo ya no es católico, se hizo otra religión, es pueblo protestante. Comenzaron a dar sacramentos, por ejemplo la comunión de pie, después en la mano, es lo mismo que hizo Lutero. Después los fieles tomaron mucha importancia en la celebración de la misa, y finalmente ya no había sacerdotes, y eran los fieles que decían la misa. Pues el concepto protestante, no hay misa si no hay sacerdote, esa es la doctrina católica. Sin sacerdote no hay misa. El sacerdote es suficiente para que haya misa, y los fieles se participan en el sentido de que asisten a la misa, se unen a las oraciones del sacerdote, pero no celebran, los fieles no celebran la misa. No es el concepto democrático que hoy se nos inculca en la nueva iglesia, decir los fieles prácticamente concelebran. Esa noción de concelebración es falsa, no es herética. Solo el sacerdote dice la misa, los fieles asisten a la Santa Misa. Sin sacerdote no hay misa, y si no hay fieles, el sacerdote puede decir la misa solo. No debería ser así, pero si la dijera solo, pues es una misa perfectamente. Entonces se está poco a poco cambiando la mentalidad de los católicos, que ya no han reaccionado, porque se ha añadido los cambios con dosis, como hoy diríamos, dosis homeopáticas, ¿verdad? Poco a poquito, y entonces la gente no ha reaccionado. Pero a momento dado yo pienso que todos deberían decir una luz de alerta diciendo aquí pasa algo, hay que hacer algo, hay que reaccionar, porque si no, ¿a dónde vamos? Entonces ya cuando se dicen cosas que son manifiestamente contra la enseñanza de Jesucristo, pues ya es gravísimo, ¿verdad? Esto se vuelve una cosa enorme, y ya hay personas que a veces realmente en su ignorancia no saben muchas cosas, no están muy informadas, pero dicen qué está pasando, porque hoy ya nos cambian los mandamientos, ya nos piden cosas que ¿cómo es posible, verdad?
Entonces, ya sacerdotes que defienden abiertamente la homosexualidad, cuando nuestro Señor decía, en la Escritura se dice que los afeminados no irán al cielo. Está en la Escritura. Entonces hay que escoger lo que dice Dios y lo que dice pues hoy las nuevas legislaciones de los estados o los gobernantes, ¿verdad?, que hacen una persecución a todos aquellos que critican la homosexualidad. Pero entonces Dios no tenía razón, entonces Dios se equivocó. Entonces si no creemos en Dios, ¿Dios es Dios o no es Dios? Y si es Dios, se puede equivocar. Entonces hay que escoger. Entonces hay que decir no, porque el régimen liberal es tan absorbente que ha querido tomar posesión de todo. Primero querían legislar sobre muchas cosas de la vida humana, ya quieren legislar sobre lo que los niños deben saber, la educación de los niños, que pertenecería normalmente a los padres, y quieren imponer un pensamiento único en las escuelas del gobierno, y ahora nos quieren cambiar la moral. Nos quieren, ya el gobierno, que está hecho para una utilidad pública, civil, no está hecho para cambiar la moral. Dios no lo concibió así. Entonces ya los gobiernos quieren incluso castigar a aquellos que se oponen a esas novedades de cambiar la moral de la más fundamental, la más evidente. Es un verdadero desastre, sobre todo si el Papa Francisco hace declaraciones demasiado complacientes, por lo menos, ¿verdad?, de esas cosas, porque ha recibido públicamente a homosexuales y los ha recibido, pero de una manera entusiasta, de una manera prácticamente es como felicitarlos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa todo eso? Entonces nosotros vamos a seguir esa corriente, vamos a aceptar esa mentalidad. Bueno, pues es el camino del infierno. Y con Dios no se juega, con Dios, cuidado, Dios es Dios. Dios nos espera, es una locura oponerse a Dios, es una locura contradecirlo. Entonces todos tenemos pecados, tenemos debilidades, pero eso de contradecirlo directamente, públicamente, pues es una locura. Y ¿a dónde vamos? ¿A dónde va el mundo? Entonces realmente no se concibe, no se entiende cómo puedan los hombres llegar a este estado, y se vuelve una especie de locura humana, que cada día se hunden más, y cada día dicen cosas realmente absurdas, que no solo repugnan a la fe, repugnan también a la razón, a la más elemental razón, y la gente sigue esa vía. Entonces se está inquietando a las ovejas, y también hay unas palabras de la Escritura que dicen: heriré al pastor y las ovejas van a dispersarse. El pastor puede ser herido no solo de una manera física, sino también moral. ¿Por qué? Porque el pastor está herido de modernismo, está herido de la herejía del modernismo. Entonces, por eso todo ese caos en la iglesia. Pero Dios no niega su gracia. Incluso las ovejas pueden reconocer lo que viene del pastor, el verdadero pastor, que es Jesucristo, y pueden decir no. Y es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros decimos no. No queremos aceptar esas novedades, no queremos aceptar esos errores, porque Dios lo dice que no, y nosotros queremos ser fieles. Vendrá la persecución, tal vez moral, pero también física, como sea. Nosotros no queremos, y Dios nos dará la fuerza para seguir siempre adelante. Que algunos quieran hacer una vía digamos una vía media, es la gran tentación de hacer todo a la mitad, y ya dicen no, pues vamos a hacer algo intermedio,
no vamos a aceptar lo que hoy hace la Iglesia, pero tampoco vamos a estar mal con ellos. Entonces vamos a tratar de colaborar, de estar en armonía, y vamos así discretamente conservar la fe. Pero eso es una ilusión. No se puede permanecer fuertes si estamos en un río que nos quiere llevar, y entonces no vamos a oponer resistencia, no vamos a ir contra la corriente, y si hacemos algo a medias, pues nos va a llevar la corriente. Pues es así en las cuestiones de fe. Tenemos que ser bastante claros en nuestra posición, porque si no, esas vías de intermedias son muy peligrosas. No se puede resistir bien si no se resiste francamente, y no se puede permanecer fuertes en la fe si estamos complacientes o haciendo pasar por alto tantas cosas que se han dicho y que se han hecho, y que ya y como si no pasaron, y como si no se fueron dichas, y estamos en una posición de debilidad. Entonces ese es el gran peligro que hoy aborda la Fraternidad San Pío X. Y yo he visto como muchas personas que al principio estaban muy en desacuerdo con esta nueva posición de Monseñor Felé, con esa nueva posición de la fraternidad, que no es la misma que tenía Monseñor Lefebvre, que no es la misma. Entonces, y poco a poquito se dejaron enfriar, y ahorita ya están de acuerdo. ¿Por qué? Porque en los ambientes de la fraternidad se inculca esa posición, y no solo se inculca, se presiona para que se acepte. Y son muy pocas las almas que tienen la fortaleza de resistir. Ni los sacerdotes han resistido esa presión, y poco a poco han hecho concesiones pequeñas y nuevas, y poco a poco los van doblegando. Es muy peligroso. Por eso yo no aconsejo de ir a las misas de la Fraternidad San Pío X, porque no solo es una cuestión de la misa, es todo un ambiente, toda una pastoral, toda una mentalidad que se contagia. Entonces, así como Monseñor Lefebvre desaconsejaba de ir a las misas de la Fraternidad San Pedro, pues así hoy la fraternidad ya está en esa situación, y peor tal vez. Entonces yo también desaconsejo ir a esas misas. ¿Por qué? Porque no es solo cuestión de la misa, es también cuestión de la situación que está ahí, el ambiente, y la dirección que tiene toda la pastoral que se hace en la fraternidad. Desgraciadamente, Dios quiera que algunos sacerdotes vean eso, que reaccionen, pero no basta decir yo pienso así y no voy a cambiar, pero no digo nada y no hago nada, no advierto a los fieles, como decía Jesús, apacienta mis ovejas. Hay que orientar a las ovejas, no basta callarse y aguantarse y esperar, porque esta situación no es estable, siempre se sigue agravando. De hecho, vemos cómo la situación en la fraternidad cada vez es más inquietante. Y antes que Monseñor Felé nos decía, no va a haber acuerdo, a esas personas que dicen que yo ando tratando de hacer un acuerdo, ¿en qué se fundamentan para decir eso? ¿Cómo se atreven? Y ahorita, con todo descaro, ya se está hablando abiertamente de que hay un acuerdo, y todo aquello que se dijo antes, pues es como que no pasó nada, como que con una especie de amnesia. Y es gravísimo esa mentalidad es burlarse de los fieles, burlarse de los sacerdotes, tratarlos así. ¿Cómo puede ser? Entonces, Monseñor Lefebvre quiso que San Pío X fuera el patrón de la fraternidad, porque se distinguió en su lucha contra el modernismo. Por eso lo escogió como patrón, por eso la fraternidad se llama Fraternidad San Pío X. Y esta fraternidad nació en medio de la lucha, nació en medio del combate de la fe. Hay que ver lo que se hablaba y lo que se decía en los periódicos en aquella época,
cuando Monseñor Lefebvre comenzó la fraternidad, pues era un ambiente de combate. Monseñor hizo declaraciones muy fuertes contra el concilio, contra la nueva misa, que yo no veo ya en Monseñor Felé esa actitud. Unas declaraciones muy tímidas, así no estamos de acuerdo en ciertas cosas y no vamos a aceptar eso, pero tenemos que estar obedeciendo al Papa. Entonces, ¿cómo vamos a obedecer a un Papa que está francamente decidido a que nosotros aceptemos el concilio? ¿Cómo nos vamos a poner bajo su tutela, su dirección? Y de los obispos locales, que son enemigos de la tradición, que algunos tengan algunas ideas un poco conservadoras sobre un punto o sobre otro punto, no quiere decir que sean unos tradicionalistas, porque siguen aceptando la nueva misa, siguen aceptando el concilio en bloque. Entonces es ridículo y absurdo este espíritu de compromiso. Es un compromiso práctico, pero el compromiso práctico lleva al compromiso doctrinal. Tenemos 1000 pruebas de muchos grupos de tradicionalistas que hicieron el mismo experimento y que Monseñor Felé, Padre Schmidberger, siempre nos hablaban de eso en otros tiempos y nos decían, cuidado, vean lo que pasa. Y curiosamente ellos hacen lo mismo, exactamente. ¿Por qué tanta ceguedad? ¿Por qué tanta necedad? Es un misterio, ¿verdad? Pero las cosas no se hacen también sin la colaboración de los hombres en su libertad. Dios nos da libertad para hacer el bien y nos deja la libertad. Si nosotros no es que Él lo quiera, pero el hombre escoge el mal a veces por su propia locura, su propia iniciativa, pero eso no es que Dios nos haya pedido eso. Él nos dio la libertad para hacer el bien, no para hacer el mal. Entonces tengamos una gran devoción a la sede de Pedro, pero a la sede de Pedro cuando San Pedro es fiel, no al San Pedro que negó 3 veces a nuestro Señor, sino al San Pedro que dijo 3 veces, Señor, sí te amo, y que escuchó las palabras no solo de oreja, sino en los hechos. Cuando Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, escuchó porque obedeció. Entonces es ese San Pedro que nosotros queremos, al cual veneramos y queremos obedecer, el que obedeció, no el que negó. Y vamos a pedirle a Nuestra Señora de Guadalupe, protectora de nuestro país, que confirme en nuestros corazones, en el corazón de los mexicanos, la verdadera fe, que es nuestra herencia de milenios, de 2000 años, que nos conserven esa fe, que es la garantía de nuestra salvación. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.